Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes, 1 de junio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos, a todas. Entonces, en el día de hoy, entre otros temas, queremos explicar desde el punto de vista histórico por qué Trujillo cedió tierras a Haití, por qué cedió terrenos a Haití en la negociación de 1936. Vamos a hablar de ese tema. Tenemos entonces que la covidiotez ha hecho que se endurezcan las medidas. No hay de otra. No hay de otra porque en términos de la conciencia no estamos entendiendo claramente qué es lo que estamos enfrentando y nos estamos comportando como unos estúpidos. Y solamente en régimen de contención podemos enfrentar esta situación. Y bueno, ahí, si tengo tiempo, hay un vistazo a Perú que está ante el peligro el próximo domingo de empezar a transitar esa ruta indeseable para nadie en la que se encuentra Venezuela. Entonces, señores, bueno, esos son los temas que hemos enumerado. Hay varias cosas también, a Víctor Gómez Casanova, le ponemos el programa a disposición para cuando él entienda que debe referirse, debe hacerlo de inmediato. Él es un comunicador, él sabe el peso mediático de estas cosas que pues a veces son eso, pero tienen un peso importante. Entonces, el Sol de la Mañana está a su disposición para que él se refiera a esas cosas que le atribuyen en su administración en la Autoridad Portuaria Dominicana. Como ya sabemos, aquí los expedientes no vienen solos. Los expedientes no nacen solos. Los expedientes nacen, se exponen, pero hay una vanguardia, o si no una retaguardia mediática que los amplifica, y la persona, cuando llega el momento de que está ante un juez, pues ya está previamente condenada. Entonces, Víctor Gómez Casanova, pues ya coordinaremos cuando lo entiendas conveniente, pero no te duermas con eso, porque tú sabes lo que ha pasado en otros casos. Que pues la gente no ha tenido oportunidad de que la sociedad conozca su visión. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Otra paradoja. Hoy veo la información
de que el señor Bernardo Vega ha recibido un premio por una obra que yo he promovido ampliamente. Creo que he sido el principal promotor de esa obra porque la he citado en varios comentarios. Así que lo felicito, lo felicito. Lo que lamento es que en unas declaraciones recientes él se apartara de lo que él sustenta en esa obra. Y esa obra ahora lo amarra más porque es una obra premiada. Entonces usted se imagina una persona opinando contrario a lo que plantea en una obra que está incluso premiada y reconocida. Con su obra La cuestión racial y el proyecto dominicano de anexión a Estados Unidos en 1870, publicada por la Academia Dominicana de la Historia en el 2019, Bernardo Vega ganó el Premio Regional de Historia de la Asociación de Estudios Caribeños. Se otorga al mejor libro sobre historia caribeña publicado en los últimos 2 años, ya sea en inglés, español o francés. Sobre Vega, el jurado citó su incuestionable pericia como historiador de gran profesionalidad. Su libro es considerado una importante y original contribución a la historia del Caribe. El premio fue compartido con el de la escritora Débora Thomas. Felicidades al señor Bernardo Vega por el premio que ha conseguido con esta obra que el señor Martínez Pozo ha citado varias veces, esta obra que el señor Martínez Pozo, como ustedes ven aquí en todas estas separaciones, ha estudiado, le ha hecho sus observaciones. Entonces, de esta obra era que él se desdecía, como lo demostré hace poco en unos comentarios que produjo para el Diario Libre, opinando contrario a que se desplace ese homenaje inmerecido que este país le tiene a un sujeto que se llamó Charles Sonner. Entonces, eso por esa parte. Y mis criterios en gran medida, entre otras fuentes, pues desde luego están basados en cosas que él también plantea y expone en esta obra. A él lo voy a citar más adelante porque lo que dijo el presidente Abinader también tiene su base en una obra de Bernardo Vega. Lo que dijo el presidente Abinader tiene su base en una obra de Bernardo Vega, que es esta obra que tengo aquí, que se titula La agresión contra Lecos, pero el señor Bernardo Vega tiene un serial de varios libros que se titulan Trujillo y Haití, y entonces analiza en distintos periodos. Este es el volumen 3 de esas obras sobre Trujillo y Haití. Aquí está lo de la negociación del 36, lo de las tierras que se cedieron a Haití, y está lo de la explicación que veo que en el periódico El Día hoy hay un historiador ahí que está avalando lo que dice el presidente Abinader, pero lo hace de manera suelta, como si esas negociaciones se hubiesen llevado a cabo en base a un solo objetivo. Pero bueno. Entonces, señores, miren, cuando el gobierno anunció recientemente las medidas para tratar de contrarrestar lo que estaba ocurriendo en el Gran Santo Domingo, sobre todo, y en otras provincias, todos dijimos que las medidas que había anunciado el gobierno eran lasas, que no se correspondían con la magnitud del crecimiento que estaba teniendo la pandemia en esos lugares, que teníamos que ser más drásticos. Bueno, ahora llegaron medidas más drásticas.
Prácticamente estas medidas vuelven a anular la vida nocturna. Cualquier tipo de actividad nocturna ya quedó suspendida. Aquí estaban operando los restaurantes hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche, que eso facilitaba una cena sin que la gente se prolongara demasiado, porque 9 de la noche ya esto implicaba que a las 8 de la noche se estaba cerrando la cocina de los restaurantes. Entonces ahora ya esto no será posible. No será posible porque el cierre en el Gran Santo Domingo y en varias provincias va a ser a las 6 de la tarde. Aunque hay 3 horas de libre tránsito, eso no es para el mantenimiento abierto de ningún tipo de actividad. Es decir, que la actividad de los restaurantes, la actividad nocturna de los bares y otros tipos de negocios queda suspendida en gran parte del país. En otros lugares hay unos horarios distintos, hay gente que podrá rejugar un poco con eso, pero de todas maneras es un gran riesgo y es más sacrificio que diversión. Y se expone entonces a que las horas de desplazamiento de todas maneras le creen problemas. Entonces, yo creo que esto no es un capricho. Esto no es un capricho. El gobierno no quiere dar hacia atrás. El gobierno requiere que la economía siga creciendo. Esto le da un golpe a la economía. La economía está muy entrelazada. Muy entrelazada está la economía. Yo siempre he dicho, y bueno, no es que sea original con eso, porque ahí está la influencia de Harry Sherman en su obra Las promesas de las que vivimos, que es un clásico de la economía. Estamos hablando de una obra que se escribió en el 1938 y todavía es una de las obras de economía más leídas. Y el que quiera aprender de los fundamentos de la economía, ahí tiene una obra bien escrita, bien explicada, que la verdad es que le da una visión a uno amplia, pero manejable de lo que es la economía. Entonces, la economía es un conjunto de actividades entrelazadas en la que todos vivimos de lo que no nos imaginamos que vivimos. Todos vivimos de lo que no nos imaginamos que vivimos. Por ejemplo, cuando vemos suspendida la actividad nocturna, ¿qué pasa con la suspensión de la actividad nocturna? ¿De qué vive la economía diurna? La economía diurna en parte se alimenta de la economía nocturna. Cierre en la economía nocturna, disminución automática en la economía diurna. Porque todo el que vende de noche tiene que suplirse de día. Tiene que suplirse de día todo el que vende de noche. O tiene que ir a hacer las transacciones a la banca, tiene que hacer sus cosas en el día, pero es producto del movimiento que ha tenido en la noche. Si ese movimiento se anula, ya automáticamente hay una disminución de la actividad económica, aunque usted vea filas. Aunque usted vea filas en los supermercados. Aunque usted vea filas en los supermercados, hay una disminución de la actividad económica y hay una disminución del consumo. Entonces, eso el gobierno no lo quiere nadie. No lo quiere nadie, pero ¿y qué hacemos? Dejar de brazos cruzados que siga colapsando, que está prácticamente colapsado el sistema hospitalario, que la pandemia se siga expandiendo en un país que entre las cosas que hay que citar como favorable es que, caramba, aquí el que ha querido vacunarse se vacuna.
Es decir, aquí la vacunación ha fluido a un ritmo en el que ha sido fácil vacunarse. Tanto cuando estaba segmentada como después que la abrieron más. Es fácil vacunarse. Y eso es un gran sacrificio y está ahí. Y aún así, fíjense en la situación en la que nos encontramos. Entonces, vamos a esperar que estas medidas tengan éxito y que ojalá contribuyan con un cambio en la conducta que estamos teniendo frente a esas cosas. También quiero apoyar la decisión que anunció el canciller don Roberto Álvarez en el día de ayer. El gobierno dominicano decidió que no vuelve a sentarse en la mesa de la Comisión Mixta Bilateral con Haití mientras Haití no anuncie la paralización de los trabajos de un canal que se está alimentando del cauce del río Masacre, cosa que está expresamente prohibida por los tratados entre ambos países. Cuando digo los tratados, estoy hablando del 29 y estoy hablando del protocolo de revisión del 36. Para eso se esgrimió la mentira de que supuestamente la República Dominicana tenía varias obras que se alimentaban del cauce del Masacre y no hay una sola que se alimente del cauce, específicamente del cauce del Masacre, como ha explicado Osiris, que eso ocurre, Osiris de León, que eso ocurre en la hemicuenca del Masacre, que lo propio puede hacer Haití con la hemicuenca occidental del Masacre. Entonces, eso está muy bien, porque la República Dominicana estaba dando a entender, se estaba comportando como si estuviera apoyando lo que Haití estaba haciendo, porque cuando nosotros mismos salimos a reproducir los argumentos de Haití, incluso mal orientados, mal enfocados, porque nos han servido nuestras propias autoridades. En ese caso ya nos responsabilizo a la Cancillería, porque la Cancillería dice haberse basado en un informe del INDRI. El informe del INDRI, porque ¿qué? Aquí gente llega a las posiciones, no se ocupa ni siquiera de estudiar la institución, y ni siquiera la historia y las cosas que tienen que ver con la institución, y sale a opinar inmediatamente cualquier tontería. Entonces, esa información incorrecta que se le sirvió a la Cancillería y que la Cancillería reproduce como argumentación del gobierno haitiano, nos proyectaba como si nosotros estuviéramos reproduciendo y de parte de esos argumentos. Y eso no nos corresponde a nosotros. Hay un tratado que Haití y la República Dominicana tienen que respetar. Ahora bien, nosotros no podemos quedarnos solamente ahí. Eso está muy bien y es un cambio importante. Ahora, la República Dominicana debe denunciar ese hecho, porque nosotros no sabemos la consecuencia que eso derive en el futuro. Entonces, la República Dominicana debe denunciar ese hecho ante los organismos internacionales. Estados Unidos es un avalador de ese tratado, porque incluso es Estados Unidos el que firma el tratado del 29, porque es quien ocupa Haití cuando se produce el tratado fronterizo, donde se acordó que en las aguas de ese río común nadie puede actuar de manera unilateral. Entonces, ahí está la OEA, está la ONU. La República Dominicana no debe quedarse sencillamente en que, bueno, ya no volvemos a la mesa, porque se la pudiéramos estar poniendo cómoda a los haitianos, aunque yo apoyo lo que la República Dominicana ha hecho, pero se la pudiéramos estar poniendo cómoda a los haitianos. Bueno, ellos avanzan su trabajo, siguen su trabajo adelante, no hay reuniones mixta bilateral, pero ya cuando volvamos a reunirnos, ya el canal es un hecho. Y así como la posesión ilegal de la parte que
que ocupa Haití, como esa posesión ilegal de la parte occidental, hubo que aceptarla como un hecho. Bueno, tienen que aceptar esto como hecho, que no nos lleven por ahí. Ok, no vamos a la mesa de negociación, pero vamos a denunciar eso. Vamos a denunciar eso y vamos a tomar otras medidas para que se vea que es que no estamos de acuerdo con eso. No es que ahora te hemos dicho, mira, yo me retiro, sigue tu vaina, porque la opinión pública le ha caído arriba al gobierno dominicano con esto. Yo me retiro, sigue tu vaina, ya no es culpa de nosotros, y entonces después nos reunimos. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Cuando sea un hecho eso, ¿no? Entonces, la República Dominicana tiene que seguir adelante. No basta con no volver a la comisión mixta bilateral. La República Dominicana tiene que denunciar realmente esa violación a los tratados fronterizos entre Haití y la República Dominicana. Entonces, yo quiero pasar a explicar un poco cuál fue la razón, es decir, por qué Trujillo cedió tierras a Haití en el año de 1936, de lo que lo acusó el presidente Abinader, y también hizo referencia al acontecimiento sangriento del 37. Bueno, hay algo que le preguntaba ayer a Juan Daniel Balcácer, y yo se lo preguntaba porque yo escucho que aquí mucha gente dice, miren, tenemos que eliminar todo las instituciones del Trujillato. Tenemos que enterrar todavía al Trujillato porque hay muchas cosas que tienen vigencia que nos vienen desde los tiempos de la dictadura, como si todo lo que viniera de los tiempos de la dictadura fuera malo. Señores, los tiempos de la dictadura, lamentablemente, fueron los tiempos de mayor defensa de los intereses dominicanos en el conflicto dominico-haitiano. Y eso no ocurrió por Trujillo solamente. Eso ocurrió por otro fenómeno que he explicado varias veces. Porque algo puso a Trujillo y a las inteligencias dominicanas a trabajar de manera conjunta, porque ustedes ven que otros pueblos tuvieron dictadura como la trujillista. ¿Y qué tienen en común los otros pueblos que tuvieron dictadura como la trujillista? Que tuvieron crímenes, que tuvieron represión, falta de libertad, pero usted encuentra el caso progreso. Usted encuentra, Haití y República Dominicana tenían dictadura los dos. ¿Y por qué no hay desarrollo? Otros países de América Latina, todos estábamos cubiertos de dictadura. Dictadura la había en toda América y dictadura la había en Europa. Pero cuando usted compara, además del tema común de la sangre y de la represión, entonces usted se encuentra con que ahí hubo otros frutos en el caso de la dictadura de Trujillo. Entonces esos otros frutos tienen que ver no solo con Trujillo, sino con el acompañamiento que logró Trujillo de tener a su alrededor prácticamente una parte del liderazgo nacionalista dominicano que había quedado frustrado con los resultados de las elecciones del 24. Acuérdense que incluso una parte de ellos conspiraron con él y que el movimiento que levantó Rafael Estrella Ureña el 23 de enero de 1930 contó con la anuencia de Trujillo. Lo único que creía Estrella Ureña que Trujillo trabajaba para él. Es decir, Trujillo estaba trabajando para entronizar a Estrella Ureña. No, Trujillo no sabía que Estrella Ureña creía que estaba utilizando a Trujillo.
y era Trujillo que lo usó a él. Lo puso a encabezar una revuelta, hacer una revolución sin sangre, etcétera, algo tipo marcha sobre Roma de Mussolini, y después se quedó con el control de las cosas. Entonces, cuando Trujillo rompe con Rafael Estrella Ureña, para poder sustituir una figura de esa dimensión y el vacío que eso creaba a su alrededor, ¿a quién apeló? ¿A quién buscó y nombró como director de educación en la República Dominicana? Nada más y nada menos que a la figura intelectual de mayor calado que haya tenido este país en todo su tiempo, que se llama Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña. Entonces, alrededor de ese caballero también, la mayoría de esa gente que estaba no eran incondicionales ni eran trujillistas. El doctor Peñavalle, del que hablábamos ayer, no era un trujillista. No era un trujillista. Ahora, Trujillo buscó gente que incluso le adversaban, los llevó a su entorno y no había de otra. No había de otra. Pero el programa que se manejó ahí fue un programa que no se ha manejado jamás en la historia dominicana. Es decir, aquí ningún presidente, en términos de lo que es la defensa del interés nacional, se puede poner en los zapatos de lo que ocurrió ahí. Sin lo que ocurrió ahí, el caos nuestro hubiera sido peor que el que tenemos. Y no se ha definido en ninguna parte del mundo, no hay ninguna parte del mundo que el tema fronterizo, las divisiones fronterizas, no se hayan definido con guerras. Se negocian en paz, pero los conflictos que la han definido son guerras. Es decir, eso es sobre sangre que se han creado todas las fronteras. Y se han definido todas las fronteras. Es sobre sangre que se han definido todas las fronteras. Entonces, la frontera dominicana, desde el año de 1874, intenta don Ignacio María González, 1874, intenta el primer tratado de paz, amistad, extradición y comercio con Haití. Lo discute y después Haití desconoce el tratado. A partir de ahí, desde el año de 1874 hasta 1929, nosotros discutimos más de 10 tratados con Haití y todos fueron violados y ninguno llegó a consumarse. Ninguno llegó a consumarse. Entonces, nos independizamos el 27 de febrero de 1844, planteando que la frontera entre ambos países eran las fronteras que se habían definido en el Tratado de Aranjuez de 1777, pero eso era ficticio. Eso era ficticio y estaba proclamado en nuestra Constitución. Por eso es que estamos hablando de que, bueno, se dio terreno. Bueno, eso era ficticio. En primer lugar, no fue él el primero en hacerlo. Don Horacio, para suscribir el tratado del 21 de enero de 1929, tuvo que, por el tema de el uti possidetis, por el tema del uti possidetis, tuvo que ceder terrenos para lograr firmar el acuerdo de 1929. Don Horacio cedió terrenos. ¿Qué pasa entonces? Que ese acuerdo tenía una deficiencia en términos de legitimidad, pero además había una parte de la frontera que no estaba realmente definida, porque el acuerdo del 29 lo que acuerda para definir realmente la frontera es una carretera internacional que nunca se ha hecho, que tiene tramos donde es totalmente inexistente. Entonces,
toca la negociación de 1936. La negociación de 1936. En la negociación de 1936, dice el presidente Abinader, y hoy repiten algunos, etcétera, que bueno, el motivo de Trujillo fue negociar con Haití para que Haití no permitiera que exiliados dominicanos pues se establecieran en Haití. Señores, ese es un elemento que estuvo presente, pero ese es un elemento adicional a los motivos que llevaron a ese acuerdo. Porque acuérdense que no le estoy hablando de Trujillo. Yo le estoy hablando del pensamiento dominicano que estaba detrás de todo eso. Entonces, había un problema que lo cité ayer. ¿Cuál era el problema fundamental? Ese acuerdo se firmó con un país que no ostentaba, no tenía su soberanía. Era un país ocupado, el del 29. Haití estuvo ocupado militarmente por Estados Unidos hasta el 34. Pero además de que estuvo ocupado hasta el 34, entonces nosotros tenemos una situación de indefinición de la frontera. Fíjense que ya le he citado dos. Primero, el buscar legitimidad para ese acuerdo del 29, que era lo único que teníamos, malo o bueno, pero lo único que habíamos logrado desde el año de 1874 hasta el 1929 para lograr un tratado fronterizo. Entonces, para blindar ese acuerdo fronterizo, teníamos que darle legitimidad. La primera razón. La segunda razón, la definición real de la frontera. Entonces, cuando se va al tema, vuelve de nuevo lo de el uti possidetis. Y hay una cesión de terreno. Incluso hubo hasta un pago en efectivo, en secreto. Trujillo le pagó al presidente Estenio Vicente, le hizo un pago en secreto para lograr ese acuerdo, para blindar ese acuerdo. Y los que creen que Trujillo es un loco y que era un anti-haitiano, porque todo esto fue previo a lo que ocurrió en el 37, pero los que creen que él era realmente un anti-haitiano, señores, la única vez que aquí estuvo prohibido en la prensa hablar contra Haití fue en el gobierno de Trujillo. Fue en el gobierno de Trujillo. Durante ese periodo, aquí tengo al señor Bernardo Vega, la agresión contra Lescot, la Trujillo y Haití. Vamos a ver qué pasó ahí. Bueno, dice el señor Bernardo Vega, durante este periodo Trujillo no permitió que de ninguna forma la prensa dominicana criticara al pueblo o al gobierno haitiano. Sus funcionarios tampoco expresaban públicamente ningún comentario anti-haitiano, a pesar de los prejuicios de muchos de ellos. Con motivo de la reunión de 1933 entre Vicente y Trujillo, la prensa dominicana se llenó de elogios hacia el pueblo haitiano y su presidente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Además de todo el aspecto de la negociación. En su discurso, entre otras cosas, en uno de sus discursos, dijo Trujillo lo siguiente, y esto es una visita en Haití: me enorgullezco en declarar ante mis conciudadanos y frente al mundo que una alta proporción de sangre africana corre por mis venas. Entonces, vamos a ver qué fue lo que se negoció. Que de aquí es que sale lo que está planteando el presidente Abinader. Ciertamente hablamos de que a pesar, dice Bernardo Vega, a pesar de que casi no existían exiliados dominicanos en Haití, los pocos que estaban allí eran muy vigilados por Trujillo. En octubre de 1974, el Semo Paulino Álvarez había sido nombrado cónsul en Juana Méndez, pero en diciembre de 1935
volvía al cargo de cónsul en Cabo Haitiano. En 1936, Paulino seguía presidiendo las autoridades haitianas para que vigilasen o sacasen de Haití a los pocos exiliados que se mantenían realmente en Haití. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos a ver lo que cuando vemos el tratado fronterizo, que don Arturo Logroño era el canciller para esa época, don Arturo Logroño era el canciller, necesitamos este protocolo de revisión. Se firma el protocolo de revisión, se ceden tierras a Haití para ser posible, porque, señores, sentarse en una mesa de negociación implica ceder. Si hay un beneficio para mí, que yo quiero definir claramente mi frontera y tengo una realidad como la tenía en el 29 y como la tenía en el 36, sí, se cedió terreno, se le dio dinero, una serie de cuestiones. Pero Trujillo le dejó claro que ya habían negociado, le dejó claro que ya se habían entendido, le dejó claro que ya le había cedido terreno. ¿Por qué se presenta lo del 37? Si estamos acusando a Trujillo de que el presidente Abinader ahora lo está acusando de que en el 36 fue generoso y dio terreno. Entonces, ¿por qué tiene que apelar a lo del 37? ¿Por qué tiene que apelar a lo del 37? Porque a pesar de que le doy terreno, le doy cuarto, hago una alianza con ellos, pero el proceso de ocupación continuó, tal vez presionando una negociación para que en el futuro tengamos que volver otra vez a Luti Posedetti. Entonces, le advirtió que ya no había más negociación, que ya se había negociado lo que había que negociar, que era de ahí para allá. Y ocurrió lo del 37, que lo que quieren hablar tontería, hablan de 30,000, de 15,000, de 10,000. No hubo 30,000, no hubo 3,000 haitianos, lo demuestran Bernardo Vega y otros. No hubo 3,000 haitianos. Bernardo llega a hablar como máximo 6,000. En la masacre. Pero esa masacre, estamos hablando de un hombre que en el 36 lo estamos acusando de que fue generoso, de que se dio para negociar, pero después entonces hubo que imponer el respeto a lo que se había negociado. Cambio y fuera.